Me aplaudieron. Fue una ovación larga, sincera, o al menos eso era lo que veía desde el atril. Había hablado de cosas que me costaron años comprender, la necesidad de poner límites. El valor de reclamarse a cualquier edad, la posibilidad de empezar de nuevo cuando ya crees que todo está dicho. La sala olía a madera barnizada y a café recién hecho. Alguien había dejado un ramo de flores al lado del micrófono. Sonreí, guardé las notas, y la luz me devolvió la cara con los mismos surcos que conozco desde siempre. Entonces mi hija se levantó, no fue una pregunta tímida ni una broma. Se puso de pie con el rostro enrojecido. Con esa mezcla de rabia y vergüenza que se nota cuando alguien espera ser ovacionado por algo que considera suyo, mi aplauso se apagó en su voz. Ella dijo una frase que cortó la sala como un vidrio: «Mamá, vendiste la casa. Nous dejaste». La palabra vendiste rebotó como una campana. Algunos se quedaron mudos. Otros me miraban a mí, buscando en mi cara una explicación inmediata. Como si todo lo que yo acabara de decir sobre dignidad y libertad pudiera, de repente, encajar con un acto frío y calculado. Un murmullo se levantó, y la calor humana del aplauso se convirtió en una corriente de miradas inquisitivas. La verdad, la que para ella era obvia y escandalosa, emergió como una acusación pública. Allí, bajo la luz, su gesto tenía intención de humillar, sus ojos me buscaron. En ellos había una mezcla de ira y dolor que no supe si era por su pérdida o por su orgullo herido. Pero no fue en la sala donde voy a explicarlo ahora. Fue en mi cocina, con las manos empastadas de harina, con una lasaña humeante en el horno y con mi hija hablando como si estuviera haciendo una propuesta de negocios. Fue en una mesa con platos manchados de tomate y vasos de agua tibia donde todo comenzó a fracturarse. Si estás aquí por la historia completa, quédate. Si lo que quieres es juzgar rápido, puedes hacerlo después de escuchar por qué tomé la decisión que tomé. Antes que nada, me llamo Beatriz, tengo 58 años. Viuda desde hace mucho. Esta casa, la que mi madre dejó y en la que crecí junto a mis hijos, fue la única cosa que no vendí cuando las facturas apretaron y los imprevistos llegaron. La casa tiene una herida en la escalera por donde pasó alguna vez la pata de una mesa. La puerta del recibidor chirría en invierno. La encimera tiene marcas de tantos platos familiares. En las paredes hay fotos con marcos polvorientos. La primera comunión de Rodrigo, mi hijo varón. La sonrisa insoportable de Patricia en su graduación. Una foto mía más joven, con el pelo enredado por las lluvias y la cara más delgada. Criarlo sola fue un oficio. Aprendí a doblar el tiempo como quien dobla una manta, con cuidado para que no se noten los pliegues. Trabajaba por la mañana en una pequeña gestoría, por la tarde cosía para vecinas que me encargaban arreglos, y por la noche remendaba deberes de matemáticas. No hubo viajes al Caribe, ni cenas caras, pero hubo becas. Hubo tardes de apoyo escolar. Hubo que apretar el bolsillo cuando la calefacción aumentaba. Hubo, sobre todo, una atención constante, estar para ellos cuando enfermaban. Escuchar cuando el primer novio rompió el corazón, cubrir con mi cuerpo las malas noches. Cuando mi marido murió, la casa se llenó de silencio. Era una casa de recuerdos y de facturas. Con el tiempo aprendí a convivir con lo que quedaba, la radio a pilas. El sillón que se adaptó a mi forma de sentarme, una cocina pequeña donde puedo preparar la lasaña que tanto les gustaba. Para mí, aquel hogar era algo más que ladrillo, era la continuidad de todo lo que habíamos sido. Patricia dejó la universidad con la que quería estudiar y se pudo ir a la ciudad grande. Rodrigo se quedó cerca, trabajaba en un almacén y tenía la paciencia de quien no se apresura a juzgar. Con los años, Patricia volvió con parejas, ideas, planes. Cuando apareció Leonardo, su actual novio, lo hizo con una seguridad nueva. Un aire de persona que ya había probado el mundo y que quería acomodar su vida con comodidad. El almuerzo en el que todo cambió fue un domingo cualquiera,
de esos que huelen a tomate asado y a promesas suaves. Preparé lasaña. La dejé dorando hasta que el queso hizo esa costra crujiente que me recuerda a las manos de mi madre. Puse la mesa con el mantel que guardo para ocasiones menos importantes. No todo es ceremonialismo. Pero hay cosas que se mantienen por costumbre. Sentados en la mesa, comenzó como una conversación normal. Hablamos del trabajo de Rodrigo, de la visita de la vecina Celia con su perro, de una nueva ventana que quería poner en el dormitorio. Pero en un momento, Patricia interrumpió con un corte seco: «Mamá, necesitamos hablar de la casa». La frase era una especie de llave que abría una puerta que yo no esperaba. «¿Podríais hacer algo?», dijo Leonardo, apoyando la idea con esa voz de quien ya ha hecho cuentas en la cabeza. «Es una casa muy grande para una sola persona. Podríais pensar en alquiler, en mudanza a algo más pequeño». No organizaron la propuesta como una conversación, sino como una sentencia. No preguntaron por mis planes. Hablaron sobre mis planes como si fuesen deseos ajenos que yo debía cumplir por definición. Hubo un punto en el que Patricia me miró y pronunció la frase que me clavó el helado del silencio. «No es por mala onda, mamá. Es que ocupas demasiado espacio en nuestras vidas». Lo dijo con una naturalidad que me hizo encogerse algo dentro. Podría haber gritado. Podría haber demostrado con lágrimas la historia de noches en vela y facturas pagadas. Pero la dignidad no siempre es ruido. A veces es la calma con la que terminas tu comida mientras vas midiendo qué decir y qué reservar. Tomé el café, recogí el mantel, fingiéndome distraída, observando el reflejo del sol en los vasos. Esa misma tarde, con el olor de la lasaña todavía en la cocina y las migas en el mantel, abrí el archivador donde guardo las cosas importantes. Busqué la escritura de la casa. La encontré doblada, con una cinta que mi marido había puesto años atrás para marcarla como documento infalible. La abrió fue como abrir un cofre, líneas y sellos. Un trozo de papel que me enseñaba que lo que creía mío, efectivamente, lo era. El nombre completo y la rúbrica en la escritura no dejaban dudas. La casa estaba a mi nombre. No fue un momento de triunfo, fue un instante de claridad. Sentía algo frío en la garganta que no era exactamente rabia. Era la conciencia de que me habían colocado en el centro de una decisión que yo no había pedido que me colocaran. ¿Por qué pensaban que mi vida debía ser reconfigurada en función de la comodidad de otros? ¿Por qué me presupusieron un sacrificio obligatorio? Consulté a un abogado, el doctor Augusto. No fue por venganza. Fue para entender posibilidades. Le expliqué con calma lo ocurrido en la mesa. Le expliqué que no buscaba una guerra, sino saber mis derechos. Él me escuchó como quien toma nota de una partitura y luego la interpreta. Me explicó que, efectivamente, siendo la titular, tenía derechos sobre la casa y que la venta era una vía legal si quería usarla. Habló de contratos, de notaría, de plazos. Usó palabras técnicas, pero las dejó ligeras, comprensibles. Si usted decide vender, debe hacerlo con todo en regla, contrato de compraventa. Pago por transferencia, firma en notaría y registro en el registro notarial, todo documental, sin atajos, me dijo. Eran términos sobrios que me gustaron por la claridad. No dije voy a vender ni voy a sacudirles la vida. Me limité a preguntar por el proceso y por las consecuencias. ¿Qué pasaría con ellos? Con el afecto compartido, con mi conciencia. Doctor Augusto fue cuidadoso. Lo que haga será legal si lo hace conforme a la ley. No puedo aconsejar que haga daño, pero sí que respete su dignidad. Eso me bastó. No lo hice por un arranque instantáneo. No fui de la mesa al notario en transporte público con la mordida de la venganza en los labios. Pensé en medidas más pequeñas. Hablar, pedir respeto, buscar un acuerdo la Umea Rodrigo. Él me escuchó y, sin juicio, dijo, si eso te hace sentir que recuperas algo, yo te ayudo, pero, vía, que no sea un castigo.
Que sea para tu vida. Rodrigo había sido mi presencia constante. No se perdía en dramáticas reacciones. Contacté a Márcia, la agente inmobiliaria. La encontré porque una vecina la conocía. Me recibió en su oficina con una sonrisa profesional y muchas carpetas. Vimos pisos pequeños, prácticos. Nada de grandes lujos, ventanas con luz, cocina funcional, un armario hecho para que no me hundiera en recuerdos. Fue extraño, como si en cada vivienda que miraba se me despegara una capa de historia. Vi telas nuevas, paredes limpias, cerraduras brillantes. Me di cuenta de que la idea de emancipación no exige un palacio. Exige, sobre todo, un lugar propio en el que no haya juicios constantes. Hicimos números todo documentado. No hubo ecos. Elegí un apartamento modesto en un edificio con ascensor, una cosa práctica ya que mis rodillas a veces protestan. Fue una mañana nublada cuando firmé el contrato de compraventa. El notario estuvo sentado detrás de un mueble ancho. Sobre la mesa una pluma dorada que resplandecía como si supiera el peso de toda firma. Firmé, entregué la transferencia bancaria y recibí los papeles en un sobre de registro notarial. Guardé la pluma dorada con el gesto casi ceremonial de quien cierra un capítulo. No fue un golpe de teatro. Fue, en realidad, una operación administrativa, un depósito, una firma, un recibo. Fue más anodino de lo que imaginaba, y eso me gustó. No quería convertir una decisión íntima en un espectáculo. Lo documenté todo porque quería que no hubiera lugares para las medias verdades. El comprador, el señor Enrique, pagó bajo las condiciones acordadas, y la venta quedó inscrita, todo legal. Todo limpio. Mientras tanto, dentro de mí se mezclaban la culpa y la liberación. En las noches al mirar el techo, me asaltaba la pregunta, ¿esto es justicia o es castigo? ¿Estoy levantando un muro o simplemente trazando un límite? Las certezas se mezclaban como una sopa que rehogo hasta que pierda la espuma. Preparé las cajas con meticulosidad. No por prisa, sino por la sensación de ordenar piezas de una vida para llevármelas de una manera que no pidiera explicaciones. Guardé nada espectacular, fotos, la cafetera, una bata que me regaló mi madre, un plato con una grieta que no abandono por superstición. Puse la carta en un sobre marrón y la escribí sin dramatismos. Expliqué mis motivos. Mi dolor y mi deseo de que en el futuro pudiéramos encontrarnos sin que la casa fuera un campo de batalla. No busqué herir, busqué honestidad. Rodrigo me ayudó a coordinar la mudanza con el señor Paulo, que tiene una empresa de mudanzas local. Llegaron con cajas y mantas, y el portón de la casa, que tantas veces abrí con la llave de costumbre, se llenó de cajas que provenían de la vida cotidiana. El sonido de las ruedas en el portal, el crujido de las tablas, las órdenes cortas de los hombres por aquí, señora, cuidado con el marco. Todo fue normal, casi anodino. La mañana en la que me fui, amaneció con un sol tímido que hacía brillar una gota de rocío en el buzón. Puse la última caja en el coche. Antes de cerrar la puerta, miré la sala, el sillón con su mantita, la mesa donde tantas veces dejamos platos sin terminar. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, no la escondí. No fingí que sería encontrada por accidente. La puse en un lugar visible, con la intención de que cuando llegaran, la vieran. La leyeran y supieran que no había gesto oculto, solo una explicación. Cerré la puerta, giré la ulavi. El ruido del cerrojo fue una nota precisa, un sonido que sabes que separa espacios. Al poner la llave en la bolsa sentí una mezcla de alivio y vértigo. Me monté en el coche que me llevaría al apartamento nuevo. Y mientras el paisaje pasaba, pensé en las razones que me habían conducido hasta allí. No había odio, había reparación, no era una trampa. Era un reordenamiento. No había pensado en que la salida sería también el detonante de una catástrofe en la vida de otros. No lo había planeado para destruir, sino para preservarme. Sin embargo,
Cuando la noticia llegó a quienes aún vivían dentro de mi historia, su impacto fue inmenso. Patricia volvió antes de lo previsto. Había salido a comprar algo y decidió pasar por casa. Abrió la puerta y encontró el vacío. No solo las cajas faltaban, faltaba lo cotidiano que marca la vida de una casa. Las sillas estaban volcadas. La pasta de dientes en el baño desaparecida, los cuadros, las fotos, la radio, el mantel. Solo quedaba la carta, deslizándose sobre la mesa como un final abierto. Lo que ocurrió después fue una sucesión de escenas que a ella le pareció un colapso y que a mí me pareció con tiempo la consecuencia inevitable de muchas omisiones. Pero esa reacción no la viví en ese momento. En ese preciso punto, yo estaba en mi nuevo salón, intentando acomodar una lámpara. Sonó el teléfono, era Rodrigo, con una voz que no encontró la calma. Y entonces, antes de que pudiera entenderlo del todo, la noticia me alcanzó en forma de palabras: Patricia ha venido. Está destrozada. No supe qué sentir primero, si debía correr de vuelta o dejar que las cosas siguieran su curso. Pensé en la carta que había dejado, en cada palabra medida y en cada silencio consciente. Pensé en lo que había dicho en aquella mesa semanas atrás y en la manera en que me miraron como si mi voluntad fuera materia discutible. Al colgar, miré por la ventana del apartamento. El sol había cambiado de lugar. Había una luz nueva que dibujaba sombras distintas. Abrí la carta que me había escrito a mí misma antes de salir: que lo que hago sirva para vivir y no para castigar. Puse mi nombre al final. Suena ingenuo, quizá. Pero hay un instante en el que las intenciones se vuelven urgentes, y en el que sabes que, más allá de salvarte, debes prepararte para las consecuencias. No me imaginé el ruido que haría la ausencia hasta que llegaron las llamadas, primero de vecinos curiosos, luego de amigos, finalmente de Leonardo. Él llamó con un tono que buscaba culpa ajena. «Esto es una traición», dijo. En su voz había una mezcla de soberbia y miedo, la soberbia de quien esperaba que los esfuerzos de otros se adecuaran a sus planes. El miedo de quien de pronto se ve sin soporte. Fue en ese remolino de voces que recibí un mensaje que me dejó sin aire. Patricia había decidido interrumpir mi discurso. Lo leí, las palabras volvieron a mi memoria. Como si alguien las hubiera grabado en el margen de la escena. Todos aplaudían su discurso. Hasta que su hija reveló la verdad. Me di cuenta, en ese momento, de que había dos verdades, la que yo vivía y la que ellos estaban dispuestos a proclamar en público. Y la tensión entre ambas podrían convertir la historia en algo más grande de lo que yo había previsto. Entré al lavabo del apartamento, me lavé la cara o me miré en el espejo y vi a una mujer que había buscado un lugar en el que no le pidieran sacrificios adicionales. No necesité justificarme con palabras ruidosas. Caminé hacia la sala, me senté y esperé. En mi bolso, la pluma dorada del notario brillaba como una pequeña señal de que mis actos estaban escritos y asentados. Afuera, en la distancia, alguien comenzó a narrar lo ocurrido en voz alta. Y la noticia, como la seda en la lluvia, iba tejiendo una atmósfera que sabía que no terminaría en un simple «se arreglaron». No tenía respuestas fáciles. Sabía que en algún lugar, en una sala con luces cálidas, mi hija había elegido un momento para decirme en voz alta lo que me reprochaba. No sabía si vendría a buscarme de inmediato, si reclamaría legalmente lo que consideraba suyo, si la relación se rompería para siempre. Había tantas preguntas que necesitaban tiempo para ser respondidas. Abrí la ventana. El sonido de la ciudad era el mismo que siempre, pero mis manos temblaban un poco al cerrar la persiana. Afuera, algunos transeúntes pasaban sin saber qué. En un piso de la planta baja, una mujer que hasta hacía poco sujetaba una llave vieja. Había decidido dar un paso que reclamaba su nombre y su espacio. Cuando el teléfono volvió a sonar, fue con un número que no reconocía. Era un grupo de personas que me invitaban a una charla comunitaria. Querían que hablara de empoderamiento a partir de mi experiencia.
La escena del atril era algo que yo había aceptado con vértigo y con la intención de compartir lo que había aprendido. Ir a hablar no era, inicialmente, una búsqueda de conflicto. Era, simplemente, exponer lo que había aprendido. Pero en la audiencia, ¿cómo decirlo? Algunas verdades son cuchillos si no se manejan con cuidado. Y mi hija, que tal vez solo buscaba ser escuchada, eligió un momento para que su voz tuviera eco. Al escuchar aquello, la sala se partió en dos, los que aplaudían por la valentía de la que hablaba, y los que me miraban con aquella sospecha que no es buena compañera de la empatía. En aquel instante, mientras aún no sabía cómo iba a desarrollarse aquel encuentro público, comprendí que todo lo que había sucedido en la mesa, en los papeles, en las cajas, en la carta y en las llaves, iba a chocar con una versión pública de la verdad, y que, por más que mi intención fuera la reparación, la verdad expuesta por mi hija también pesaba. Su revelación en público no era una simple interrupción. Era la puesta en escena de una herida compartida. Sujeté la pluma dorada y, por un segundo, la miré como si esperara que tuviese la capacidad de decirme si acerté o no. No la tuvo. Solo me dejó con su brillo frío y la convicción de que mis actos estaban documentados, de que había caminos legales que sostenían lo que había hecho, y de que, en algún punto, tendría que enfrentar no solo la consecuencia legal, sino la emoción pública que mi hija había decidido arrojar como fuego. No sé si lo que hice fue justo o no. Sí sé que lo hice desde mi pecho, con la intención de dejar de ser pisada. Que no fue un acto de venganza teatral, sino un reescribir mi vida. Pero también sé que la vida en sociedad no funciona sin la mirada del otro. Y la mirada del otro, en este caso, fue la de mi hija, convertida en juicio público. El teléfono volvió a sonar, era Patricia. No contesté de inmediato. Me quedé mirando la carta que había dejado en la mesa de la casa antigua y que ahora circulaba por manos ajenas como una pieza que debía leerse en voz alta. Afuera, en la ciudad, la tarde se doblaba hacia la noche y con ella llegaba un silencio tenso, como el de quienes esperan el desenlace de una historia que aún no ha decidido si será reconciliación o lucha. Cogí las llaves nuevas del apartamento. Sabía que debía mantener la calma. Había cosas que no admiten prisa, el respeto, la reconstrucción, el trabajo personal que cualquier relación exige. Apagué la luz y me senté en el sofá nuevo, con la lámpara encendida a mi lado, esperando la llamada que, sabía, marcaría el siguiente movimiento. El teléfono sonó otra vez. Esta vez no fue un número conocido, sino la cadencia de alguien que ya no busca prudencia. Era Patricia. Respiré hondo antes de descolgar, porque sabía que si atendía con la voz temblorosa le daría a la otra parte la ventaja del drama. Contesté con calma, como quien abre una ventana para que entre aire y no viento. «Mamá», dijo ella, y en esa sola sílaba cabía todo el reproche de la tarde. «¿Por qué?» No respondí con argumentos legales ni con excusas. Respondí con lo que primero me atravesó, una explicación clara. Sin aspavientos, sin buscar probar que mi dolor era más grande que el suyo. Le dije que la carta no era una agresión gratuita, que había escrito cada línea con la intención de ser honesta, no cruel. Le expliqué, sin dramatizar, que la casa llevaba años siendo mi hogar y que yo también tenía derecho a decidir sobre mi vida. Hablé de noches en vela, de facturas pagadas, de silencios asumidos. Hablé, sobre todo, de la sensación de que me pedían una renuncia que nadie me había ofrecido a cambio. «¿Y no se te ocurrió hablar con nosotros antes?», me espetó. «¿Tanto costaba contárselo?». Escuché, no me defendí con contundencia. No era mi propósito ganar una discusión telefónica. Era abrir una puerta a una conversación que ambos debíamos sostener. Le dije que lo había pensado, que había intentado medidas menores, que había llamado a Rodrigo, y que, de forma práctica, necesitaba un espacio donde no me sintiera constantemente evaluada.
Él aloró. Sonaron sollozos que partían de un sitio que no llegaba a odio puro. Había pérdida. Orgullo herido, miedo a quedarse sin techo de familia, miedo a descubrir que las certezas de la infancia pueden desmoronarse. La llamada terminó con un silencio incómodo, más largo que cualquier palabra. Colgué y me encontré respirando con un modo más prudente. Sabía que las cosas no iban a arreglarse con una conversación telefónica. Sabía también que había quienes me acusaban en la plaza pública y quienes me ofrecían una palabra de apoyo. Esa mezcla de voces me dejó en un lugar que no era paz, pero tampoco batalla abierta. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Leonardo. Su tono fue seco, comercial, quería saber si podía recuperar la que para él era oportunidad perdida, es decir, la posible mudanza a la casa. Me habló con una frialdad que olía a pragmatismo. Su voz no buscaba entender, buscaba justificar. Dijo algo sobre prioridades y sobre no ser un lastre. Yo le contesté que mis decisiones no se tomaban para ajustar planes ajenos. Cortó la comunicación sin pedir perdón. No me sorprendió. Lo que sí me dolió fue la ligereza con la que algunos asumieron que mi vida podía alterarse sin diálogo ni respeto. Entraron llamadas de vecinos, de conocidos que habían visto la escena en el acto o que escucharon la versión de Patricia. Algunos mostraron inquietud. Otros ofrecieron palabras que se ajustaban a juicios rápidos. La radio local quiso saber más. Un periodista me telefoneó y me preguntó si quería hablar en antena. Pensé en declinar, no quería convertir una herida familiar en un espectáculo mediático. Pero comprendí también que hubo malentendidos que podían resolverse con lo que siempre había defendido: transparencia. Accedí a dar una breve entrevista en la que intenté exponer mi visión sin buscar absoluciones ni hacer leña del árbol caído. Gigi lo justo que la venta fue legal, que no fue una venganza. Que había buscado un lugar en el que vivir mi vida sin tener que justificar cada respiración. Mientras tanto, Patricia buscó asesoría. Le pasaron el contacto del doctor Mauricio, un abogado que se especializaba en derecho de familia. Él escuchó su historia con atención fría y profesional. Le explicó las vías posibles: impugnar un contrato por supuesta incapacidad sobrevenida, solicitar una medida cautelar si existiera riesgo de pérdida de patrimonio o intentar una nulidad por dolo o error. Pero le advirtió que, en casos donde la titularidad está clara y todo el proceso fue documentado, contrato en notaría, transferencia bancaria registrada, inscripción en el registro. Las probabilidades de éxito son bajas sin elementos que demuestren engaño. Incapacidad de la vendedora en el momento de la firma. Patricia volvió a casa con un sentimiento nuevo. Alguien le había puesto un mapa de opciones, pero también le había mostrado el muro legal. Su desesperación se mezcló con la rabia. No solo había perdido una casa, sino que había visto cómo su identidad familiar se tambaleaba. Fue en ese hueco donde comenzaron a aparecer consecuencias más prácticas: discusiones con Leonardo, llamadas tensas con Rodrigo y noches en vela en las que la ansiedad se convirtió en una presencia casi física. Leonardo decidió que lo más sensato era cortar. En su razonamiento estaba el temor de que aquella historia le desgastara la reputación. O quizá la comodidad de quien no quiere involucrarse en procesos dolorosos. Lo que sí recuerdo con claridad es la sensación de abandono que dejó su marcha. Había sido la persona que empujó la idea de que yo ocupaba demasiado espacio. Ante la realidad supuestamente tangible de mi salida, optó por desaparecer. Fue una escena triste. Alguien que se deja ir cuando decide que el esfuerzo por permanecer supera el beneficio de la compañía. Rodrigo, en cambio, fue distinto. En público mantuvo una postura prudente. Me llamó para decirme que no me juzgaba y que me apoyaba, pero también dejó claro que no quería que mi decisión se transformara en una sentencia que rompiera la familia. Si me necesitas para ayudarte a montar lo nuevo, ahí estaré, me dijo. Pero no quiero que esto sea un castigo a nadie. Su apoyo fue práctico, ayudó a coordinar la mudanza.
Estuvo los primeros días con las cajas y me acompañó a poner cortinas. Fue su manera de visibilizar que había matices en esa historia. La primera vez que vi a Patricia después de todo fue en el portal del edificio donde vivo ahora. Su cara estaba pálida, con ojeras de quien no durmió, y los ojos más grandes de lo que recordaba. Había venido con la intención de reclamar, buscar respuestas, quizás provocar una escena que la calmara. Preferí recibirla en el salón, con la calma que me había costado encontrar. «Mamá», me dijo al entrar, «¿por qué no me avisaste?» No respondí con reproches. La miré y le ofrecí asiento. La propusité y ella aceptó sin entusiasmo. Había algo de lo que yo también me había dado cuenta. Lo público duele porque deja expuestas las lacras del afecto. La conversación fue tensa. Sí. Dolió, pero en ningún momento permitió que se transformara en una casa de brujas. Le expliqué, otra vez, que mi intención no fue humillarla ni destruirle la vida. Le conté con detalle que busqué asesoría, que supe de cada paso y que todo se hizo conforme a la ley. Le expliqué las razones íntimas, que llevaba años sintiendo que mi hogar ya no me pertenecía por la invasión de opiniones que no me pedían permiso para existir. Le hablé también de la carta, de cómo la puse en la mesa no para infligir daño, sino para no dejar ambiguo, edad alguna. Él aloró. Y en el llanto hubo una mezcla de culpa y de vergüenza, culpa por el tono con el que había hablado en aquella mesa. Vergüenza por haber expuesto el conflicto familiar de un modo público, miedo por el futuro. Por un momento pensé que la grieta entre nosotras iba a cerrarse con aquella conversación. Pero los procesos anímicos no funcionan de manera lineal. No es una recta que corrige con una sola palabra buena. Es una reconstrucción que exige tiempo. Pasamos por sesiones conjuntas y también, por iniciativa suya, comenzó a ver a la doctora Mariana, una psicóloga con la que, tardíamente, empezó a poner nombre a lo que le ocurría, dependencia afectiva. Incapacidad para sostener su propio proyecto sin tacharlo de egoísmo, miedo a la soledad disfrazado de reivindicación de derechos. La terapia le ayudó a entender cómo su identidad se había ligado en exceso a la casa familiar y a la idea de que tener un techo con las cosas de la infancia era una forma de perpetuar una posesión emocional. Al principio fue resistente, por supuesto. ¿Quién no lo sería cuando la otra parte que se reclama confusión también es la que te dejó sin suelo? Pero la terapia no fue una varita mágica. Fue una herramienta. Con un tiempo empezó a tomar decisiones pequeñas. Buscó ofertas de trabajo, pequeñas, realistas. Reestructuró gastos. Pidió ayuda a amigos y, sobre todo, empezó a asumir responsabilidades que hasta entonces externalizaba las de siempre. Mientras tanto, yo intentaba vivir. Empecé a ir a clases de cerámica en un centro cultural cercano. La arcilla me obligó a concentrarme en formas y manos. Empecé a salir a pasear con gente de mi edad que descubrí en una charla de la Asociación de Vecinos. Hice un curso de fotografía. Empecé a viajar en tren a pequeños pueblos para descubrir panaderías nuevas y plazas con bancos que no conocía. No por huir, sino para aprender a disfrutar de una cotidianeidad que ya no estaba ligada a la expectativa ajena. La comunidad que me había visto aquella tarde del discurso reaccionó de formas diversas. Algunas personas se acercaron con cariño. Otras, con distancia. La vecina Celia vino a visitarme una tarde con una tarta de manzana y una bolsa de hojas de su jardín. Se sentó y me contó historias de su juventud, y en su boca la vida parecía un río con piedras que, tarde o temprano, uno aprende a sortear. Fue un aliento sencillo pero necesario. Llegó el día en que Patricia, después de semanas de terapia, pidió verse conmigo sin intermediarios. Quería hablar de futuro, no de acusaciones del pasado. Le propuse que viniera a mi casa nueva. Pensé que el entorno podría ayudar a desactivar la teatralidad. Ella llegó con paso vacilante. Traía en la mano un objeto pequeño, una foto de cuando era niña, con el sol de verano pegado a la cabeza y una mueca de picardía en el gesto.
La dejó sobre la mesa y se quedó mirándola. Quiero que lo intentemos, dijo de repente. No sé si puedo reparar todo esto, pero quiero aprender. No era una demanda inocente ni una petición hecha para calmar mi culpa. Era un reconocimiento del trabajo que tendría que hacer. Le propuse algo que había venido madurando en mis pensamientos, no una entrega incondicional, sino una oferta con límites claros. Le expliqué que, si quería empezar de nuevo sin la casa, podía ayudarla de forma puntual y responsable, haría de fiadora para el primer alquiler de un piso pequeño. Cubriría 3 meses de renta mientras ella estabilizaba sus ingresos. Y pagaría las primeras sesiones con la doctora Mariana para que pudiéramos trabajar juntas la falta de límites y las expectativas no negociadas. Todo ello, sin que eso significara una lluvia de asistencia eterna. Le pedí, a cambio, que se comprometiera a la terapia, a respetar mi vida y mis tiempos, a pactar encuentros familiares que fuesen nutritivos y no tribunales permanentes. Le pedí que asumiera su parte. Ella respiró. Hubo un instante en el que la tensión bajó y apareció una especie de alivio inesperado. El alivio de tener una oferta concreta que no humillaba, que no obligaba a una reparación mítica, que marcaba líneas. Aceptó, firmamos, no en un despacho ni con un notario, sino con la solemnidad discreta de 2 personas que entienden que los acuerdos familiares pueden hacerse con palabras y acciones. No fue una reconciliación instantánea. Hubo pasos pequeños, registros de piso que no salieron bien, llamadas a propietarios que pedían nóminas y contratos, gestiones aburridas y burocráticas que, sin embargo, fueron ejercicios de autonomía para ella. Leonardo reapareció de forma tímida, pero la relación con él ya llevaba una grieta difícil de remontar. Terminó por no retomarse. Rodrigo, fiel a su manera, ayudó en lo que pudo y puso límites cuando creyó conveniente. La familia quedó en una suerte de mapa nuevo donde cada quien tenía su espacio. No por abandono, sino por la forma adulta de permitir que las vidas se sostuvieran. 6 meses después, las cosas habían cambiado de manera que no podía haber previsto la tarde en la que dejé las llaves sobre la mesa. Fui a recoger a Patricia a su nuevo piso para llevarla a comer. Ella había encontrado un trabajo en una pequeña librería donde, por la tarde, organizaban talleres de lectura para niños. Se le veía diferente, más serena, menos demandante del afecto ajeno, algo en su mirada que no estaba atado a la casa. Hablamos, mientras comíamos una ensalada que pedimos para compartir. De pequeñas conquistas, una factura pagada a tiempo, un bote de ahorros para imprevistos, una comida sin reproches. Me habló de la doctora Mariana, de una técnica que le había enseñado para poner límites sin culpar, de cómo había conseguido acordar con un casero algo flexible en la fianza. Yo, por mi parte, seguía practicando la cerámica. Había vendido 2 piezas en una feria de artesanía. La sensación de que algo de mi nueva vida ya tenía fin propio me llenó de una paz prudente. Viajé con amigas a una villa costera por el fin de semana y aprendí a disfrutar de una madrugada sin la lista de cosas por resolver en la cabeza. Compré un sillón más cómodo para mi salón y lo coloqué de manera que, al sentarme, pudiera ver la calle y leer cartas sin sentir que mi intimidad era una vitrina. La relación entre nosotras se reconstruyó con encuentros dominicales que se volvieron rituales, no grandes comilonas ni escenas barrocas, sino platos sencillos, respeto por los horarios y acuerdos de convivencia. Yo cocinaba la lasaña que siempre fue puente entre nuestras generaciones. Ella traía tés nuevos y libros para intercambiar. No todo volvió a ser perfecto. Hubo noches en que la antigua memoria dolía y surgían discusiones sobre fotos antiguas o sobre expectativas no resueltas. Pero fuimos aprendiendo a sostener la incomodidad en lugar de convertirla en una crisis permanente. Con un tiempo la gente del barrio dejó de mirarnos como un escenario para cotilleos. Muchos me escribían para decirme que mi charla aquella tarde había resonado con sus experiencias.
3 mujeres me pidieron reunirse para hablar de derechos de autonomía en la tercera edad. Empezamos a gestar un pequeño grupo de apoyo. No se trataba de convertir mi historia en un dogma. Se trataba de transformar una experiencia en algo que pudo servir a otros para poner límites sin violencia. Un episodio quedó en la memoria como símbolo de lo que había cambiado. Fue una tarde de otoño en la que fui a recoger a Patricia al trabajo. Había quedado que cenaríamos en mi casa. Ella venía con una hortensia en una maceta, un gesto humilde. Entramos y la vi mirar el salón nuevo con curiosidad. Se acercó al estante donde guardé la pluma dorada del notario, que seguía dentro de una cajita. La cogió con delicadeza, la miró y la depositó en su sitio sin decir nada. Fue un gesto pequeño, de respeto, que representaba el cierre de un capítulo y la aceptación de que mi decisión, por dura que fuera, había permitido que ambas pudiéramos rehacer la vida. Hubo momentos de tensión. Una tarde llegó una notificación de parte de un asesor que decía que alguien quería revisar los papeles de la compraventa. Nos inquietamos. Toda la maquinaria legal, con sus posibles enredos, volvió a poner los nervios en tensión. Nos sentamos con el doctor Augusto. Le pasamos la documentación y él nos afirmó, con la seguridad que da la claridad documental, que la operación estaba bien hecha. Eso no impidió el malestar, pero sí nos dio un respiro. El mundo legal no es un campo de batalla donde siempre gana el golpe emocional. A veces la ley trabaja en favor de la claridad y de la seguridad de los actos. Fue una confirmación. Había actuado dentro de la legalidad. Recuerdo también la noche en que fuimos por primera vez, todos, a la casa vieja después de meses. No para reclamarla, sino para enterrar simbólicamente algo y reunir algunas cosas. Dejar otras y despedirnos con una ceremonia austera. Entramos. El olor a años y a costumbres, a la vez cálido y triste, nos abrazó. Nos sentamos en el comedor y leímos la carta que había dejado aquel día. Fue extraño leer las palabras en voz alta, porque de algún modo desactivaban su potencia ofensiva y la devolvían a su condición original, explicativa. Nadie gritó. Hubo lágrimas, sí, hubo silencios que pesaron, pero que, con el tiempo, se hicieron menos afilados. Y al marcharnos, cada uno con su caja, hubo un gesto de Rodrigo al cerrar la puerta que me confirmó algo esencial. A veces, las casas son menos importantes que la memoria que compartimos y que los acuerdos que conseguimos tejer después. Han pasado meses y, cuando pienso en la ovación que se cortó aquella tarde, ya no siento solo la sorpresa del momento. Siento también el peso de la verdad compartida y la lección que dejo, que una acción puede ser legal y éticamente compleja a la vez. Que la justicia emocional no se obtiene con la demolición del otro, sino con la puesta en términos claros. Que la dignidad se defiende, pero no a costa de destruir vínculos sin ofrecer un camino para reconstruirlos. La ambivalencia fue mi compañera constante, me sentí liberada y culpable, satisfecha y solitaria. Aprendí que ninguna de esas sensaciones me invalidaba. Eran, en cambio, parte del precio a pagar por reclamar mi espacio. Aquel día en el atril, después del silencio que siguió a la voz de mi hija, tuve la opción de dejarme llevar por la vergüenza o por la claridad. Elegí hablar con la verdad, conté lo que había pasado, hablé de mis motivos y de mis miedos, reconociendo errores y señalando límites. No fue una defensa rimbombante ni una acusación. Fue una exposición de quien ha tomado decisiones difíciles y las asume con nombres. Los aplausos, después, dejaron de ser un simple reconocimiento de oratoria. Se convirtieron en un gesto que acogía la complejidad humana. Hoy, cuando paso por el mercado, alguien me saluda y me dice que le emocionó la forma en que hablé de los límites. Otra persona me cuenta que la historia le hizo afrontar una conversación pendiente con su madre. Y Patricia y yo, con nuestras comidas dominicales, con nuestras reglas y con nuestro trabajo emocional, hemos encontrado una pauta para convivir sin convertir lo cotidiano en un campo minado. No puedo prometer que todo estará siempre bien. Aún ahora,
Hay días en que la nostalgia me visita y otras en que la vieja furia vuelve por un instante. Pero sé que he recuperado algo fundamental, la sensación de que mi vida me pertenece. Y que esa pertenencia no anula el afecto, lo redimensiona. Aprendimos a querernos con límites, a ofrecer ayuda que exige responsabilidad, a poner condiciones que no humillen sino que inviten al crecimiento. Si algo quisiera dejarte como reflexión, es esto: vivir con dignidad implica, a veces, tomar decisiones que otros no entienden. Pero esa dignidad también requiere que ofrezcas un puente para quienes quedaron en la orilla. No todas las historias terminan con reconciliaciones perfectas, pero muchas pueden encontrar acuerdos honestos si hay disposición al trabajo mutuo. No celebres la venganza. Celebra la reparación y la responsabilidad. Si te ha llegado esta historia, quizá te reconozcas en alguno de los rostros, el de quien pone límites, el de quien sufre la pérdida, el del testigo que observa sin actuar. Todos estamos invitados a escuchar antes de juzgar. Y si te apetece, te invito a compartir en los comentarios qué parte de esta historia te ha tocado más: la decisión de reclamar la propia vida, la caída de la hija, el papel de la familia, o la búsqueda de límites con cariño. Compártelo para que esta conversación siga siendo útil a quienes pasan por situaciones parecidas. Gracias por quedarte hasta aquí y por escuchar.